Hola, muy buenos días jóvenes, ¿cómo están? Hoy voy a abordar el tema de la Guerra Civil Española. El aprendizaje esperado analiza el fascismo y su papel impulsor de la Segunda Guerra Mundial. Daré énfasis para explicar la expansión de los fascismos y las causas y consecuencias de la Guerra Civil Española. ¿Qué vamos a aprender hoy? Conocerás la expansión de los fascismos y las causas y consecuencias de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, que inició en 1936 y se prolongó hasta 1939, fue uno de los hechos históricos que atendieron a la Segunda Guerra Mundial y que perfilaron las características de este conflicto, el avance del fascismo en Europa, así como la alianza en distintas corrientes políticas del centro y de izquierda para combatir a este enemigo común. Sus causas obedecen a diversos factores que hay que tomar en cuenta para comprender por qué estalló este conflicto, entre los que destacan aquellos de orden político, social y económico. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, España, que no participó en este conflicto, gozaba de un relativo auge económico gracias a un proceso de industrialización en algunas regiones del país que sirvió para abastecer el mercado europeo en 1914 y 1918. No obstante, cuando esta prosperidad económica cesó en el 1919, España atravesó por diversas crisis sociales y económicas en el campo y la ciudad. España aún era un país mayoritariamente agrario, en el que prevalecían modelos de explotación agrícola antigua, así como un campesinado pobre que exigía una reforma agraria a través de las movilizaciones sociales y promovidas por diversas uniones sindicales de izquierda. En 1923 se instauró un directorio cívico-militar de corte conservador en el gobierno, como respuesta a la agitación social en el campo y la ciudad, y a una profunda crisis política que derivó de una dictadura. Lejos de resolver los problemas sociales y económicos, el gobierno militar los agravó en 1931. Los partidos de oposición firmaron un pacto para implantar un gobierno republicano con un amplio programa social, mismo que se instauró el 14 de abril, luego de que esta opción triunfara en las elecciones de este año. A este gobierno se le conoció como la Segunda República Española, la cual buscó implementar un ambicioso proyecto progresista para transformar y modernizar al país. Instauró la educación laica, trató de llevar a cabo una reforma agraria en las regiones donde prevalecía el latifundismo clásico, aumentó los salarios de los obreros y permitió la consolidación de gobiernos autonómicos como el Cataluña. No obstante, la República se encontró con la oposición de diversos sectores tradicionales españoles, como la Iglesia, los monárquicos y los militares conservadores, así como de diversos grupos políticos emergentes inspirados en el fascismo italiano y alemán. Como recordarás, el fascismo es una tendencia política e ideológica de carácter nacionalista y de extrema derecha, xenófoba y ausenta, que se oponía tanto a los principios de la democracia occidental como a las tendencias políticas de izquierda. Sus máximos exponentes en este momento era Benito Mussolini en Italia y Adolfo Hitler en Alemania. En España, las ideas del fascismo se difundieron a través de diversas agrupaciones que se oponían a la República. La Segunda República Española también se confrontó en las organizaciones obreras y campesinas de izquierda, pues a pesar de intentar implementar un programa social,
sus medidas no fueron suficientes para cumplir con las demandas del proletariado agrario y urbano, lo cual significó un revés en las elecciones a diputados en 1933, en las cuales se conformó un gobierno de centro-derecha. Revirtió las reformas llevadas a cabo en los años anteriores. Cabe mencionar que en estas elecciones las mujeres en España pudieron votar por primera vez. Esto 20 años antes que en este país. Los problemas políticos y sociales se agravaron en los siguientes años, en 1934 y 1936. Los salarios descendieron, la reforma agraria fue suspendida y sus obreros reprimidos sangrientamente en un periodo que se conoció como el bienio conservador o contrarreformista. Para derrotar a la derecha en las elecciones en 1936, los partidos del centro, de izquierda y los sindicatos de trabajadores conformaron un Frente Popular, una alianza político-electoral entre diversas tendencias con un objetivo común: impedir el avance del fascismo en España, el cual se expandía por Europa de manera agresiva. El Frente Popular triunfó en las elecciones de febrero de 1936, derrotado a la derecha. No obstante, la división de la sociedad se reveló claramente en este momento. La organización fascista se manifestaba cada vez más contra el gobierno y los militares conservadores conspiraban en varias partes del país para llevar a cabo un pronunciamiento contra la República, lo cual perfiló el estallido de un conflicto mayor, una guerra civil. La guerra civil se define como un conflicto bélico entre miembros de una misma sociedad, agrupación o país. En México han existido diversos conflictos con estas características, en los cuales se destaca la Guerra de Reforma de mediados del siglo XIX, donde se enfrentaron dos bandos opuestos que pertenecían a una misma nación, liberales y conservadores. De acuerdo con José Antonio, en 1936 se enfrentó una España rural, pobre, conservadora, tradicionalista, unitaria y centrada en sí misma, a una España industrializada, rica, progresiva, modernizante, regionalista y orientada hacia el mundo exterior. Y el mundo contuvo el aliento. Finalmente, el 17 de julio de 1936 estalló la guerra, cuando los militares se rebelaron contra la República, pensando que ésta caería rápidamente. El golpe triunfó en algunas regiones donde predominaban las simpatías de la población por los golpistas, pero la rebelión fracasó en las ciudades más importantes de España, como Valencia, Madrid, Barcelona, donde las fuerzas fieles al gobierno, apoyadas por la población y los sindicatos obreros, derrotaron a los sublevados. En los meses que siguieron el fracaso del golpe de Estado, España se partió geográficamente en dos. Los militares golpistas controlaban los territorios montañosos de Aragón, Navarra, Galicia, así como Castilla, mientras que los republicanos se mantuvieron en Madrid, Valencia y Cataluña, uno de los principales centros industriales del país. A la muerte del general golpista Sanjurjo, quien encabezaba la rebelión militar, Francisco Franco asumió el liderazgo de los rebeldes. La guerra pronto se estancó en varios frentes de batalla. Conforme pasaron los meses, los militares avanzaron, conquistaron terreno a una república que atravesaba por distintas dificultades de orden económico y militar. Si bien el ejército republicano contrataba con el apoyo militares de españoles que se sumaron a la lucha contra el ejército
Su entusiasmo no fue suficiente para asegurar la victoria militar, pues se enfrentaban a un ejército mejor preparado y pertrechado por propias fuerzas. El éxito de los militares golpistas se derivó de la solidez y unidad de los grupos que los cobijaban. La Iglesia Católica apoyó la acción de los franquistas e Italia y Alemania, países con gobiernos fascistas y nazi, brindaron innumerables recursos materiales y militares que fueron fundamentales en el desarrollo de la guerra. Al respecto, el poeta español Antonio Machado escribió: "Las guerras en que intervengan los alemanes serán siempre las más violentas, las más crueles, las más catastróficas, las más guerreras de todas las guerras". Machado moría poco tiempo después en el exilio. Por su parte, la República Española tuvo muy poca solidaridad internacional de las democracias occidentales. En un principio, Francia apoyó a los republicanos, pero debido a la presión del gobierno británico, escudado en una política de no intervención, los franceses retiraron su ayuda. La República Española únicamente recibió el apoyo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y del gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas, quien envió un embarque de armas al gobierno republicano y en 1937 brindó refugio a 456 niños españoles, hijos de republicanos que huían de los sufrimientos de la guerra. En España se llevó a cabo un nuevo tipo de guerra que sería característica en la Segunda Guerra Mundial, fundamentada en bombardeos aéreos contra la población civil desarmada. Por ejemplo, la ciudad de Guernica fue barrida por una aviación alemana en 1937. Con los aviones Stuka, la pintura Guernica de Pablo Picasso refleja el terror de la desesperación y el sufrimiento de la población no militar producidos por la guerra. Bueno, chicos, me despido sin antes recordarles el uso de cubrebocas, el gel antibacterial y lavarse las manos constantemente. Esperando que tengan una excelente semana, los dejo con mi compañerita Gabriela. Hola chicos, soy su maestra Gabriela Hernández y después de que ya vieron el desarrollo del tema, pues me corresponde a mí platicarles acerca del reto de la semana que tienen que elaborar. Vamos a recordar el tema, la Guerra Civil Española. Este tema corresponde al día 25 de febrero del 2021. El aprendizaje esperado es: analiza el fascismo y su papel impulsor en la Segunda Guerra Mundial, y el énfasis de esta lección es explicar la expansión de los fascismos y las causas y consecuencias de la Guerra Civil Española. Vamos a leer con atención las instrucciones. Así como Ernest Hemingway fue corresponsal durante esta guerra, tú también conviértete en periodista y redacta un reportaje o una entrevista a un exiliado español el cual hable sobre la Guerra Civil Española. Seguramente durante la lección te explicaron qué fue lo que hizo el personaje de la foto, llamado Ernest Hemingway, quien fue un periodista encargado de relatar lo que sucedió durante esta guerra civil. Entonces, a ti te corresponde convertirte en un periodista y deberás redactar un reportaje o una entrevista a un exiliado español. A continuación te voy a explicar lo que es un exiliado, para que lo tomes en cuenta y sepas de qué vas a hablar. Exiliado, que se ha visto obligado a abandonar su país y refugiarse en otro, generalmente por razones políticas. Entonces, tu entrevista o tu reportaje deberá de hablar
de una persona que se haya visto obligado a salir de su país. En este caso, pues las razones son acerca de la Guerra Civil Española. Deberás volver a leer toda la lección de Aprende en Casa o ver el video para poder recordar un poquito de lo que vas a hablar. Y te recuerdo que toda la lección de Aprende en Casa se va a encontrar en el blog de notas ubicado en Teams. Una vez que lo termines, deberás subirlo al apartado de tareas. Y bueno, yo me despido en esta ocasión, pero debo recordarte que sigas cuidándote a ti y a tu familia, que uses el cubrebocas, gel antibacterial y sigas todas las medidas necesarias para evitar este contagio. Ya sabes que debes enviar tus retos y todas las dudas que te surjan por medio de WhatsApp o de la plataforma de Teams. No olvides seguir sintonizando Aprende en Casa y es necesario también, en caso de que lo necesites, que acudas a tu libro de texto por si quieres alguna información extra o si tienes alguna duda. Por mi parte sería todo. Te mando un fuerte saludo y nos vemos en un nuevo video la próxima semana. Gracias. Nuestra bandera fue adoptada desde el 16 de septiembre de 1968. Es uno de los símbolos patrios más significativos de esta nación. Desde la época prehispánica no existía el concepto de bandera como hoy lo entendemos, pero usaban símbolos para identificar la pertenencia a algo. En la Nueva España se da el primer antecedente de algo usado como bandera nacional, un paño blanco con la cruz de Borgoña en cuyos extremos tenía el escudo de armas de la Ciudad de México, aunque este con cualquier otro escudo era también usado en cualquier parte de los territorios españoles. Tradicionalmente se cree que la primera bandera no oficial fue dada por Miguel Hidalgo y Costilla, después de dar el grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, un estandarte religioso que tomó en el atrio de la parroquia de Atotonilco con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Las primeras banderas hechas explícitamente para la guerra fueron dos idénticas, mandadas a hacer por Ignacio Allende y posiblemente Juan Aldama e incluso Hidalgo. Este par de banderas o estandartes tienen dos frentes, el principal con la imagen coronada de Nuestra Señora de Guadalupe como símbolo de la cruzada religiosa y por el lado contrario un muy distinguible escudo cuyo centro tiene una águila mexicana. Considerada la primera bandera nacional oficial, la bandera trigarante de las tres garantías o del ejército trigarante se formaba por tres franjas de igual grosor que la cruzan diagonalmente, cuyo alrededor se pueden leer ciertas palabras representativas de aquella época. En 1822 se emitió un decreto donde definían las características del escudo y sello nacional. Eligieron oficialmente los colores verde, blanco y rojo para la bandera en franjas verticales de igual grosor y con el escudo nacional en el centro de la franja blanca. La segunda bandera nacional fue adoptada tras establecerse la Primera República Federal en 1823. El nuevo diseño suprimía la corona de la cabeza del águila, pero agregaba la serpiente, que por cierto es una culebra, un ramo de encina y otro de laurel. Así continuó teniendo algunos cambios entre 1823 y 1879. La actual bandera, llamada la Cuarta Bandera Nacional, con el nuevo escudo que se usa hasta hoy 2015, fue obra de los arquitectos Pedro Moctezuma Díaz y Francisco Epens Helguera. La bandera ha cambiado en 13 ocasiones a través de su historia, partiendo del estandarte de Miguel Hidalgo. La actual es llamada la Cuarta Bandera Nacional. Los colores del lábaro patrio simbolizan desde ese momento lo siguiente: verde, esperanza; blanco, unidad; rojo, la sangre de los héroes nacionales. Respetemos nuestros símbolos patrios. Aquí estamos.